ese buen esfuerzo y esa buena disposición que está corriendo muchas bases en el día de hoy. El Señor te bendiga. Relacionado a la actividad del próximo sábado, usted tiene dos opciones: disfrutarla o lamentarse. Pero le invitamos para que la disfrute, para que vaya y la disfrute, porque obviamente una de las cosas que quisiéramos hacer es poder institucionalizar esa actividad, de manera que como iglesia podamos llegar allí cada primeros días del mes de enero y podamos bendecir y podamos adorar el nombre del Señor. Quiero invitarles para que vaya conmigo a las Sagradas Escrituras. En el día de hoy hemos optado por trabajar un solo tema de reflexión. La razón de ello es porque es un tema que concierne precisamente al año 2016 y lo que quisiéramos compartir con ustedes sobre el tema. Así es que nos ayude el Señor para aquellos que ya tal vez en la mañana lo escucharon o lo escucharon a través de la radio o a través de internet. El profeta Isaías, en el capítulo 43, verso 16 al verso 19. Isaías, capítulo 43, verso 16 al verso 19, nos dice: así dice el Señor, el que abrió un camino en el mar, una senda a través de las aguas impetuosas, el que hizo salir carros de combate y caballos, ejército y guerrero al mismo tiempo, los cuales quedaron tendidos para nunca más levantarse, extinguidos como mecha que se apaga. Olviden las cosas de antaño y ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Cuando hablamos del 2016, apenas hemos incursionado en este año solo 3 días, y desde luego lo más que podemos plantear con respecto a él es nuestro desconocimiento total de lo que pueda suceder, de lo que pueda acaecer a través de todo el año. Sé que probablemente haya en algunos de nosotros algunas preocupaciones, sobre todo con un problema económico que nos asedia, con un problema de criminalidad que nos priva de la libertad de caminar y de interactuar con seguridad por las calles de nuestro pueblo. Es obvio que si aceptamos la realidad de nuestra incapacidad humana para manejar un futuro que se hace incierto y nos detenemos a trabajar con un pasado que todavía no hemos podido resolver, entonces tenemos que confrontarnos con la lectura bíblica del pasaje de Isaías. En el culto que dimos el miércoles pasado, en la despedida de año simbólica, hablé sobre un Israel que estaba en cautiverio y hablé cómo se levantaba la voz profética dentro de este pueblo en cautiverio para transmitirle a ellos un mensaje de esperanza. En aquel momento, Israel había perdido su templo. La gloria de su templo ya no existía. De hecho, entendían que no solamente habían perdido el templo, entendían que habían perdido a su Dios.
entendían que habían perdido su monarquía, entendían que de la opulencia y de las riquezas que poseían, ahora eran víctimas de la vida y de la experiencia paupérrima en la esclavitud de Babilonia. Y es precisamente cuando se da esta circunstancia, cuando se da esta experiencia de dolor, de angustia, de esclavitud, que entonces se levanta la voz del profeta para anunciarles la esperanza. La esperanza se proclama cuando se vive en crisis. La esperanza se proclama cuando se tiene experiencias de dolor. La esperanza se afirma precisamente en medio de las graves y serias consecuencias a las cuales nosotros podemos experimentar y podemos vivir. Por lo tanto, el que se alce la voz de Dios en medio de una nación que está viviendo una experiencia de crisis y de dolor para provocar en ellos esperanza, eso es muy particular de Dios. Eso es muy particular de la eternidad. Desde luego, Dios no funciona conforme al pensamiento latinoamericano con respecto al castigo y con respecto al sufrimiento. Dios funciona de manera totalmente distinta. Yo recuerdo en mi niñez, así es como funcionamos los latinos, así es como funcionamos los puertorriqueños. Yo recuerdo en mi niñez cuando mi papá me decía: Moisés, quédate quieto. Es más, la palabra que utilizaba no era quédate, era estate quieto. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de ese estate? Estate quieto. ¿Verdad? Ok, pero a mí no me daba la gana de quedarme quieto. Yo no quería obedecer eso. Y una vez terminaba el estate quieto, pues yo seguía en mi movimiento y finalmente terminaba golpeado, con las rodillas laceradas, con los codos lacerados. Lo próximo que venía eran 2 correazos. No sé cuántos de ustedes son solidarios conmigo en esa experiencia. Y próximamente, luego de los 2 correazos, entonces empezaba lo que yo denominaba una cantaleta. Te lo dije, ¿verdad que te lo había dicho? ¿Verdad que te dije que te estabas quieto? ¿Verdad que te dije? Pero es que tú no obedeces. Y eso pasaba de un día a otro día, a otro día, a otro día. Y óigame, uno se sentía abrumado por aquel discurso constante, por aquel señalamiento constante, simplemente por no haber obedecido a aquel estate quieto. Dios no es así. Dios no es el Dios que cuando usted y yo vivimos la experiencia triste y dolorosa como resultado de nuestras consecuencias o de nuestras circunstancias, Dios no es el Dios que ahora se para frente a nosotros para decirnos: te lo dije, tú ves, mira lo fastidiado que está, eso es problema tuyo, tú te lo buscaste. No, ese no es Dios. No es Dios. Dios puede usar su voz para advertirnos sobre las crisis. Dios va a usar al profeta para advertirnos de lo importante que es enderezar los pasos. Pero cuando nosotros no escuchamos la voz divina, cuando nosotros no respondemos al precepto divino, y como resultado de no haber obedecido, somos víctimas del dolor y del sufrimiento, Dios no es el Dios que viene ahora a darnos una cantaleta. No, Dios es el Dios que viene con misericordia, con bondad, con ternura. Él viene a levantarnos. Por eso yo me atrevo a asegurar en esta noche, sin ningún temor, que cuando se trata de la esperanza en la fe cristiana, la esperanza adviene justo en los momentos de la crisis, porque no importa cuál sea nuestra circunstancia de vida, en la esperanza, dice la Escritura, la esperanza no
avergüenza. Lo que esto quiere decir es que el esperar en Dios no provocará en nosotros ruina. El esperar en Dios no provocará en nosotros angustia. El esperar en Dios no provocará en nosotros desesperanza, sino todo lo contrario. El esperar en Dios nos asegura que estamos en las manos de un Dios tierno, que estamos en las manos de un Dios amoroso, que estamos en las manos de un Dios sublime, y Él nos levantará otra vez del suelo si fuese necesario. Por eso me encanta esa expresión que está en las Escrituras: así dice el Señor. Tal vez la pueda escuchar en los labios de otros, pero cuando la escucho en los labios de otros tengo que ir a la Biblia para ver si lo que otros están diciendo es cónsono con la Escritura. Pero como la Biblia dice de sí misma que ella es la regla infalible y que ella es la palabra más segura, cuando yo leo en la Biblia que dice así dice el Señor, yo creo plenamente que el Señor lo está diciendo. Ahora, note bien el contexto histórico. Un pueblo que había perdido toda su fortuna, un pueblo que había perdido su monarquía, un pueblo que había perdido su sacerdocio, un pueblo que había perdido su templo, un pueblo que está ahora abrumado como consecuencia de saber que sus desatinos en la vida le habían llevado a la esclavitud. Ahora la voz de Dios se levanta para decirles: yo soy el que abro camino en el mar. Yo soy el que abro sendas en las aguas impetuosas. Yo soy el que saqué carros, caballos, ejército y fuerza y los hice caer juntamente para que nunca más se levantaran en su contra. Yo soy el que hice fenecer como pábilo apagados aquellos que se levantaron para hacerle daño. Me llama la atención, porque lo que está haciendo aquí el profeta es remontándose a aquel momento en que Dios había constituido a este pueblo esclavo, su pueblo para que le rindieran culto, su pueblo para que le dieran adoración, su pueblo para que le reconocieran como Dios del universo. Y ahora, en medio de la crisis, mire lo que hace Dios. Dios les recuerda el tiempo de los portentos. Dios les recuerda el tiempo de los milagros. Dios les recuerda el tiempo de la intervención maravillosa de su mano portentosa en favor de ellos. Porque cuando usted y yo vivimos crisis, lo que necesitamos es recordar al Dios de los milagros. ¡Aleluya! Cuando usted y yo vivimos crisis, lo que necesitamos es recordar al Dios que ha hecho milagros en favor de nuestra vida, al Dios que ha hecho portentos en favor de cada uno de nosotros. Esto es lo que te dice el Señor: no olvides que yo abrí el mar para ti, que yo abrí sendas en las aguas impetuosas para ti, que yo me encargué de tus enemigos. ¿Por qué es importante que recordemos de Dios los portentos del pasado? Porque en la medida en que recordamos los portentos en el pasado que Dios ha hecho en nuestro favor, es como podemos decir: Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Hágase un favor. Hágase un favor. El 2016 para mí es el año donde Dios nos abre una nueva página. El 2016 es el año donde Dios nos pone un papel en blanco. Un papel en blanco para que cada uno de nosotros escribamos nuestra propia historia.
para que cada uno de nosotros desarrollemos nuestro propio plan, nuestro propio propósito, conforme a su voluntad, conforme a su intención. Pero escuche bien, es un año para que usted recuerde aquello que es bueno, aquello que es noble, aquello que le enaltece, aquello que le hace sentir bien, aquello que le hace sentir cómodo o cómoda, aquello que le puede recordar el portento de Dios en favor de su vida. No caiga en la trampa de en el 2016, en la página que Dios le está poniendo en blanco sobre su mesa. No caiga en la trampa de ponerse a escribir las cosas dolorosas del 2015, del 2014, del 2013, del año 18, del año 17, del año 14, porque a fin de cuentas, si usted cae en la trampa de escribir en la página nueva que Dios le está poniendo las cosas angustiosas y dolorosas de su pasado, usted ha perdido el tiempo. ¿Es verdad? ¿Verdad que es verdad? Eso es verdad. Usted cae en esa trampa. Mira lo interesante de las Sagradas Escrituras. El Señor le dice al pueblo de Israel: recuerda lo que yo he hecho por ti. Recuerda cómo te saqué, recuerda cómo te hice pueblo, recuerda cómo te constituí, recuerda cómo te formé. Ahora mire lo próximo que le dice: así dice el Señor, no te acuerdes de las cosas pasadas, ni traigas a tu memoria las cosas antiguas. Si Dios te está abriendo una nueva página, si Dios te ha dado un nuevo año, mire, cada 3 segundos, una persona muere en el planeta. ¿No le parece a usted que es un milagro de Dios que han pasado, desde que comenzó este culto, han pasado muchos segundos y todavía usted esté vivo? Todavía usted esté respirando. ¿No le parece a usted un milagro de Dios eso? Que cada 3 segundos se muere un ser humano y usted todavía esté aquí, disfrutando de la experiencia de la adoración al Señor. Pues mire, es importante entonces que entendamos que si Dios nos abre una nueva página para nuestra vida en el 2016, si Dios nos ha dado el privilegio de llegar a un nuevo año, y nosotros debemos sentirnos todavía más que privilegiados, porque óigame, a casi todos nosotros Dios nos ha dado la dicha y la bendición de vivir en 2 siglos. Eso es verdad. De vivir en 2 siglos. Ahora, mira lo que te dice el Señor: no te acuerdes de las cosas pasadas, ni traigas a tu memoria las cosas antiguas. Es decir, si Dios te ha dado una nueva página, no traigas a tu recuerdo lo que te deshumaniza. No traigas a tus recuerdos lo que te duele. No traigas a tu recuerdo lo que te lastima. No traigas lo que provoca en ti frustración. No traigas lo que provoca en ti coraje. No trabajes siquiera con aquello que ya no has podido resolver. A veces tenemos unos empeños desequilibrados en nuestra vida, pretendiendo resolver lo que ya ha pasado, pretendiendo encontrar una explicación a lo que ya sencilla y llanamente no tiene explicación. A veces pasamos tiempo en nuestra vida. ¿Sabe? Hay una historia en la Biblia que me resulta fascinante. Es la historia de David cuando supo que su hijo estaba enfermo. La historia de David cuando supo que su hijo estaba en dolor, que su hijo estaba en agonía. La Biblia dice que el rey se despojó de su vestidura monárquica y ya sencillamente se vistió de cilicio y se encerró en un cuarto y no quiso comer y no quiso beber y no quiso atender a nadie. Simple y llanamente se encerró y la gente llegaba donde él. Es más, en la historia dice que hubo personas que dijeron: vayan y ofrezcan comida al rey. Dice: no nos atrevemos, porque él no quiere absolutamente contacto con nadie. Él está allí gimiendo por la vida de su hijo. De momento llegó alguien y dijo:
el hijo del rey se murió. ¿Quién le va a dar la noticia? Si cuando le ofrecimos comida no quiso comer y nos botó del cuarto, imagínate ahora quién le va a decir que se murió su hijo. Finalmente alguien tenía que irlo a comunicar, y cuando lo fueron a comunicar, el rey dijo: ¿qué pasó? No, que tu hijo se murió. Ok, está bien. Se levantó, se bañó, se quitó la ropa de silicio y dijo: sírvanme comida. Y todo el mundo se quedó asombrado. Nadie podía creer lo que allí pasaba. Y alguien se le acercó y le dijo: no entiendo, rey. Mientras tu hijo estaba enfermo y había posibilidad de vida, tú estabas desesperado. Ahora tu hijo murió y te lo decimos, y mira lo tranquilo que tú estás. Y él le respondió diciendo de la manera siguiente: donde él está, ya yo no lo puedo hacer venir hasta donde mí. Simplemente sé que yo un día voy a estar donde él se encuentra. Por lo tanto, ya no tengo nada más que hacer. Si Dios nos pone una página nueva en la vida, tenemos que vivir dentro del marco de esa realidad cristiana. Mire, no se trata de no tener sentimientos por los seres amados que han partido a la eternidad. Yo también los he perdido. A mí también me han lastimado. Yo les compartí en la mañana a los hermanos lo que sucedió ese año pasado, cuando mi hermana conversa con su hijo, que recién ha terminado la aprobación de su examen como médico, que recién se ha hecho médico, y ha llamado a su madre para decirle: ya terminé, mami, ya concluí, ya pasé todo. Y la madre le dice: mira, no hay ningún problema, yo voy a ir a Caguas, yo me voy a reunir contigo. Para mí va a ser una dicha poderme sentar con mi hijo médico a comer. Salió de Mayagüez, llegó a Caguas, abrió la puerta de la habitación donde estaba mi sobrino, su hijo, y cuando abrió la puerta lo encontró muerto. Yo sé de lo que se trata, yo sé de lo que estoy hablando. Pero ¿sabe lo que me maravilla? Mire, en esta semana pasada yo tuve la oportunidad, tuve el privilegio de ser el predicador de los actos fúnebres de los 3 policías asesinados en Ponce. Cuando yo llegué a aquel lugar, habían cientos de personas reunidas. Y quise acercarme a cada una de las familias para saludarles. Y yo puedo entender el dolor de un esposo que estaba allí. Y puedo entender el dolor de una esposa. Y puedo entender el dolor de unos hijos. Y puedo entender el dolor de amigos y de familiares. Pero hubo algo que a mí me hacía moverme a buscar donde yo podía interpretar que existía el dolor más profundo. Y allí había una madre sentada. Y me dice: mire, esa es la madre de una de las mujeres policías fallecidas. Me acerqué a ella, le di mis condolencias, le hice saber que a lo largo de toda la semana un grupo de capellanes ha estado trabajando con ellos para sostenerle, y que nuestro compromiso era mantenernos con ellos, ayudándoles el tiempo que fuera necesario mientras estuviera en dolor. Me sorprendió lo que aquella mujer me dijo. Me dijo: pastor, gracias, muchas gracias por todo ello, pero yo quiero que usted sepa que yo estoy en paz en el lugar que Dios me prometió a mí. Ella está. ¿De qué se trata la experiencia de una nueva página que Dios nos abre? Pues de la experiencia que se trata es que necesitamos pensar como cristianos. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? El que cree en mí, como dice la Escritura,
no vendrá jamás a condenación, sino que ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. Pues cuando yo trabajo en la dimensión de la fe, tengo que entender que aquellos seres queridos, que aquellos seres amados que partieron de esta tierra, estarán ahora ante la presencia del Señor. Y el apóstol San Pablo dice que así mismo como ellos están ante la presencia del Señor, nosotros también, los que estamos muertos y los que hemos sido transformados, nos reuniremos para estar por siempre ante la presencia del Dios del cielo. Por lo tanto, no caigamos en la trampa de permitir que el dolor del pasado, ese dolor neurótico, ese dolor que no nos deja descansar, ese dolor que no nos permite disfrutar nuestro entorno, ese dolor que no nos permite disfrutar a los otros que tenemos a nuestro alrededor, no permitamos que ese recuerdo que nos deshumaniza, ese recuerdo que trae dolor y nos lastima, frustración y coraje, sea parte de los párrafos que vamos a escribir en la nueva página que Dios nos está otorgando para el 2016. Mira lo que dice la palabra del Señor. En Filipenses capítulo 3, verso 13 al verso 14, las Sagradas Escrituras dicen: hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando, escuche bien, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. ¿Qué nos dice el apóstol San Pablo con esto? Óyeme, que no podemos permitir que el dolor neurótico, el pensamiento neurótico que nos lastima y que nos hiere, sea el acompañante de nuestra vida y de nuestro peregrinar, porque a la larga lo que provocó dolor en ti no es lo único que tú tienes. Hay otros seres en tu entorno, hay otra gente alrededor tuyo, hay otras cosas para disfrutar que Dios te ha dado, y hay una bendita esperanza en saber que un día pasaremos de este peregrinar para encontrarnos con Jesucristo por siempre, y allí estaremos con aquellos que nos han antecedido. Las Sagradas Escrituras nos dicen en Lucas capítulo 9 y versículo 62, Jesús les respondió: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Les invito a otro pasaje bíblico, Hebreos capítulo 6 y versículo 1. Dice el autor de la carta: por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. En otras versiones dice: caminemos adelante hacia la perfección. ¿Por qué razón, queridos? Porque Dios no trabaja con nuestros recuerdos neuróticos pasados. Esa canción que una vez se cantaba, ya lo pasado, pasado. Esa canción la cantó Dios hace muchos años. Dios no trabaja con nuestros recuerdos neuróticos del pasado. Él actúa por medio de nuestra fe como elemento para el futuro. Mira cómo dice la Escritura. La Biblia dice: la fe es la sustancia de las cosas que se esperan. No dice de las cosas que pasaron. La fe no trabaja con el pasado. La fe trabaja con el futuro. La fe no trabaja con lo que me sucedió.
La fe trabaja con lo que me va a suceder. La fe no trabaja con las experiencias tristes que ya acontecieron. La fe trabaja con los portentos que Dios puede realizar a pesar de las experiencias tristes que me hayan pasado. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan y es la demostración de las cosas que no se ven. Por lo tanto, cuando Dios nos pone como una página en una de las cosas que tú y yo debemos comenzar a realizar, es el acto de nuestra fe para llamar las cosas que no son como si fuesen. Para en lugar de decir, aquí voy a escribir en esta página nueva que Dios me dio, voy a escribir el día que me abandonó mi marido. Voy a escribir el día que me abandonó mi mujer. Voy a escribir el día que me quedé sin trabajo. Voy a escribir el día que me votaron, el día que me juzgaron, el día que me condenaron. Voy a escribir el día que pasé hambre en el 2015. Oye, vas a escribir lo mismo, las mismas tonterías, las mismas sandeces. Te vas a detener para una página nueva, un libro nuevo, para escribir una historia vieja. ¿Por qué no mejor decir como el salmista, no moriré, más bien viviré y veré las maravillas y los portentos de Dios obrando en favor de mi vida? Mira lo que dice el tercer, así dice el Señor, así dice el Señor, yo hago cosas nuevas. A la vez que te estoy entregando una nueva página, estoy trabajando para ti un nuevo proyecto. ¿Sabe? La cantidad de gente que quiere mojarse, pero no sale a la intemperie. La cantidad de gente que quiere ver cosas nuevas, pero no se mueven hacia las cosas nuevas. La cantidad de gente que dice, yo quiero salir de esta monotonía. Y uno le pregunta, ¿y qué estás haciendo para salir de ella? No, yo estoy esperando un milagro. Oye, los milagros no acontecen sino cuando empezamos a caminar hacia ellos. Amén. Todo lo que yo diga que sea verdad, Nereida, puro baja. Minerva. Mira qué cosa maravillosa. Voy a hacer una cosa nueva. Es decir, debes tener en tu mente que si te he dado una página nueva es porque estoy trabajando con un proyecto nuevo para ti. Pronto saldrá a la luz. Quiere decir, tus ojos lo verán. Y si tú eres de los que te acostumbras como el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel ahora estaba en Babilonia, y desde luego Babilonia no era Egipto, donde tuvieron que pasar frente al Mar Rojo. Ellos ahora dicen, bueno, aquí no tenemos salvación, aquí no tenemos esperanza, aquí no tenemos oportunidad. Mira lo que el Señor les dice en ese tercer planteamiento de así dice el Señor, yo abriré camino en el desierto. Una vez te los abrí en el mar. Pero si tú crees y tú piensas que yo abro caminos en el mar y no en el desierto, pues te equivocas. Yo te voy a abrir caminos en el desierto y te voy a dar ríos en medio del sequedal. Eso es lo que es importante para la expectación de un nuevo año. Eso es lo que es importante para la expectación de una nueva experiencia de vida. Óyeme, tú y yo necesitamos sacudirnos, necesitamos estremecernos, necesitamos crear una conciencia de fe cristiana que nos permita entender que si bien es cierto, por un momento puede venir la adversidad, por un momento puede venir el dolor, por un momento puede
puede venir la crisis, el amor de Dios en nuestra vida es un amor eterno y permanente. Y sujetos al amor de Dios, veremos su gracia y veremos su cuidado providencial en favor de nuestras vidas. Mira qué interesante. Mira qué interesante. Hay un verso de la Escritura que yo quiero leerte. Jeremías capítulo 33 y verso 3. Dentro del contexto histórico, este capítulo 33 de Jeremías está vinculado al capítulo 43 de Isaías. Dentro del contexto histórico es en el mismo tiempo, es en la misma ocasión y es con la misma gente. Ahora, mira lo que Dios le dice ahora en Jeremías al profeta. Le dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Los que trabajan con el aparato histórico de los documentos bíblicos dicen que con toda probabilidad Jeremías estaba en la mazmorra, Jeremías estaba prisionero, Jeremías estaba bajo castigo, Jeremías estaba bajo sufrimiento. Pero mira lo que Dios le dice a Jeremías: clama a mí. Es decir, no te pongas a llorar tus penas, no te pongas a llorar tus frustraciones, no te pongas a llorar por lo que pudo haber sido y no fue. Hubo, no sé, tal vez pudo haber sido una expresión de región, no necesariamente tenía que haber sido una expresión de todo el pueblo, pero en la década del 80 hubo una expresión regional en el área donde yo vivía, que le decían a la gente, olvídate y canta un tango. ¿Verdad? Olvídate y canta un tango. ¿Qué quería decir con eso? Mira, no vivas con los recuerdos angustiosos del pasado. Porque a fin de cuentas, o sea, si a estas alturas Dios no me ha contestado qué fue lo que me pasó a mí hace 10 años atrás, ¿por qué tengo que volver donde era? Decirle, oye Dios, venga acá, ¿qué fue lo que pasó aquí? Explícame. ¿Sabes algo? Hay cosas que Dios no nos podrá explicar por más que nosotros querramos, por una sencilla razón: porque nuestra mente es finita, porque nuestra mente es limitada, porque tenemos incapacidad de comprensión. Usted no va a entender, si Dios se sentara a explicárselo, usted no lo entendería y Dios tendría un segundo problema. Después que se lo explique, ahora tendría que volvérselo a reexplicar porque usted se quedó sin entendimiento. Así que la intención de Dios no es que caigamos en la trampa de cuestionarle y de preguntarle el porqué de las cosas. Fíjate lo que le dice él a Jeremías: mira, simplemente clama a mí y yo te responderé. Y yo te voy a enseñar cosas grandes y te voy a enseñar cosas ocultas que tú no conoces. ¿Sabe? Este profeta profetizó la caída y la destrucción de Israel y el cautiverio de Israel en Babilonia. Pero Dios le permitió no solamente ver la caída, Dios le permitió ver el futuro y le permitió ver la restauración y le permitió ver cómo regresaban de nuevo a su tierra, cómo regresaban de nuevo a su pueblo, cómo regresaban de nuevo a sus ciudades. Óyeme, si Jeremías en Dios lo podía hacer, tú y yo también podemos realizarlo. ¿Por qué quedarnos mirando nada más que la destrucción y la ruina? ¿Por qué quedarnos nada más que mirando lo negativo? ¿Por qué quedarnos nada más mirando aquellas cosas que nos lastiman y que nos hieren? ¿Por qué no trascender en la mente cristiana, en la mentalidad espiritual, para ver milagros donde tal vez lo único que hay son problemas? ¿Por qué no atrevernos a ver intervención de Dios en nuestras situaciones de crisis? Yo tengo un pastor amigo, obispo de la Iglesia de Dios en el estado de la Florida.
Cuando recién llegó como obispo al estado de la Florida, le hablaron de un pastor que estaba muy enfermo con cáncer. Y le dijeron que fuera a verlo. Y él, como el obispo, obviamente fue a verlo. Llegó al hospital, allí estaba el hombre en la cama tendido. Y él inmediatamente leyó el Salmo 23. Y cuando leyó el Salmo 23, hizo la oración, el enfermo le dice: usted parece que me está dando como los santos óleos. Usted me está entregando. Y él trató de arreglarlo. Dice: no se olvide, señor obispo, que yo también soy pastor. Yo también soy pastor. Y lo que usted hizo es lo que yo le hago a la gente cuando se va a morir. ¿Por qué usted no oró por sanidad? ¿Por qué usted no oró para que Dios me levante de aquí? Porque, señor obispo, déjeme decirle, esto me lo contó él a mí personalmente, ¿sabe? Señor obispo, yo quiero decirle que yo no me voy a morir, yo me voy a levantar. Y él se excusó. Y unos días después regresó y dijo: no le leo el Salmo 23 por nada de la vida. Y ahora compartió con él. Unas semanas después lo dieron de alta, lo mandaron a la casa, y para hacerle la historia larga, cortísima, óigame, de eso han pasado 12 años y todavía está pastoreando en la iglesia el hombre al que mandaron para su casa bajo auspicio porque se iba a morir. Oiga, ¿por qué no comenzar a proclamar? Dios te está entregando una página nueva. El 2016 es una página nueva. Óyeme, ¿por qué caer en la trampa de, si Dios te está entregando una página nueva, entonces no vivas involucrado en tu pasado? Más bien, trabaja con el desafío que el pasado te está haciendo para aceptar el presente en la esperanza y en la confianza del Dios que es capaz de hacer un milagro en favor de tu vida. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con la página que Dios te ha dado en blanco? ¿Vas a escribir las mismas cosas? ¿Vas a hablar de tus mismos dolores? ¿Vas a hablar de tus mismos sufrimientos? ¿Vas a hablar de tus mismas angustias? ¿Vas a hablar de los problemas? ¿Vas a volver de nuevo a montarte en el tren del lagrimeo, de la quejabanza? ¿Te vas a volver a montar dentro de ese tren? ¿O llana y sencillamente vas a determinar: en esta página nueva yo voy a comenzar una nueva historia en el nombre del Señor? ¿Por qué no proclamar lo que proclama el salmista? Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por lo tanto, no temeré, aunque la tierra tiemble, aunque los montes sean removidos al corazón de la mar, en él yo estaré confiado. ¿Por qué no escribir en esa nueva página: mi Dios pues suplirá todas las cosas mucho más abundantemente de lo que yo pido o de lo que yo espero? ¿Por qué no afirmar en esa nueva página que Dios te está dando para escribir: aunque ande en el valle de sombra y de muerte, no temeré a mal alguno, porque tú, oh Dios, estarás conmigo, y tu vara y tu callado me infundirán aliento? ¿Por qué no escribir en la página que Dios te está dando un mensaje de esperanza para tu vida, de confianza, de certeza y de seguridad para ti? Santo mi Dios, aleluya. Déjame citarte los versos del capítulo 7 de Ezequiel, del capítulo 37 de Ezequiel. Porque vuelvo de nuevo, tanto el capítulo 43 de Isaías, como el capítulo 33 de Jeremías, como el capítulo 37 de Ezequiel, todos están vinculados al mismo contexto histórico. Todos se dan dentro de la misma situación y dentro de la misma crisis. Mira lo que dice ahora Ezequiel
capítulo 37. La mano del Señor vino sobre mí, y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos, y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo: hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Yo le contesté: Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos secos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor. Me encanta ese así dice el Señor. El Señor omnipotente: a estos huesos yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne, los cubriré de piel, les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo: profetiza, hijo de hombre, conjura el aliento de vida y dile: esto ordena el Señor omnipotente, ven de los cuatro vientos y dale vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo: nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. ¿Acaso no es eso lo que tú quieres escribir en tu página? ¿Acaso no será eso lo que tú quieres escribir para el 2016? Estoy perdido. Ya no tengo esperanza. Ya se me acabaron las oportunidades. Ya no sé qué vas a hacer. O por el contrario, quieres profetizar para tu 2016 espíritu de vida. Mira lo que dice la Escritura. Volvemos de nuevo a la Escritura. Ella es la que nos puede hablar. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente: pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Verso 14: pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrá que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. Así lo afirma el Señor. Dios te ha entregado una página en blanco para el 2016. Antes de comenzar a escribir, no olvides lo que Él te dice. Recuerda mis portentos del pasado en favor tuyo. Antes de comenzar a escribir, escucha su prohibición: no traigas a tu memoria las cosas de tu pasado. No traigas a tu memoria lo que te duele. No traigas a tu memoria lo que te lastima. No traigas a tu memoria lo que te deshumaniza. Ahora, en esa página, el Señor te dice: profetiza. Profetiza lo que vas a escribir. Profetiza lo que vas a escribir en tu página. Comienza a erguirte como hombre y como mujer cristiano y cristiana. Sí, Señor. Haz la actitud del hombre y de la mujer que teme a Dios y que sabe que Dios es una realidad. Porque déjame decirte, si yo voy a vivir y a proclamar un evangelio solo de un Dios histórico, entonces mejor me dedico a otra cosa.
El Dios del que yo hablo es el Dios que está vivo, es el Dios que actúa, es el Dios de milagros, es el Dios de portento, es el Dios que obra en el aquí y en el ahora, es el Dios que obró en el pasado, pero es el Dios que obra en el presente. Y en esta noche te dice: profetiza sobre tu futuro, profetiza sobre lo que te es incierto en este momento, profetiza sobre lo que desconoces, profetiza sobre la página que te he puesto, escribe en ella, escribe en ella. Sé como el Dios al que tú sirves. Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Profetiza sobre de ella. Llama lo que Dios va a hacer en favor de tus hijos y escribe: esto es lo que Dios va a hacer en favor de mis hijos, esto es lo que Dios va a hacer en favor de mi familia, esto es lo que Dios va a hacer en mi negocio, esto es lo que Dios va a hacer en mi trabajo, esto es lo que Dios va a hacer en mi empresa, esto es lo que Dios va a hacer, esto es lo que Dios va a realizar en mi ministerio, esto es lo que Dios va a realizar en mi vida. No se te olvide la palabra del Señor en esta noche. Recuerda al Dios de poder. Se te prohíbe traer musaraña a tu cabeza. Se te prohíbe venir con tonterías. Se te prohíbe venir con pensamientos deshumanizantes. Y ahora, ante esa nueva página, profetiza. No seas de los que cuentan la historia. En Dios estás facultado para hacer la historia. La historia de los tuyos, la historia de tus hijos, la historia de tu familia. Que Dios te bendiga.